otro grupo. Ya. Mientras los alumnos todavía están en proceso, tú sabes que no todos tienen no todos tienen la velocidad de tal vez acceder a un poco de agua, tal vez algunos van a refrescarse. Mientras ellos vienen, nosotros vamos contestando las preguntas. La número 1, clave. Ahí está. Listo. El problema es la escasez, ¿no? Listo. Avión. 1, avión. Vamos. A ver, me gustaría que marques en el chat 1 avión para que se pueda distinguir. Y los demás también copien la clave, ¿no? 1 avión. Entonces, no te olvides, ¿ya? Mira, 1A y dejas un espacio, ¿ya? No, pero no lo mandes al chat. Mándalo al final, para que los que lleguen tarde sepan un poquito también. De paso, te sirve para ti. A ver, te dice, una carpintería dispone de 80 tablas de madera con las que puede fabricar, a ver, 5 mesas, o 10 sillones, o 3 reposteros. Los reposteros tienen valor de 3.000, sillones 2.700 y mesas por el valor de 1.500. Entonces, si el carpintero toma la decisión de fabricar los reposteros, allá, se supone que valor de mercado significa que ese va a ser el precio al momento de vender. Entonces, a ver, ¿cómo razonamos? Pregunta. Empezamos con las mesas. Mesas. Y aquí estamos hablando que son 5. 5 por... ¿Cuánto valen las mesas? Valor de 2.500. Entonces, ¿cuánto tenemos de valor ahí? 5 por 2.500 tenemos 12.500. Ya está. Seguimos. Después tenemos los sillones. 10 sillones. Podemos fabricar 10 sillones. Recuerda que con esa misma tenemos que elegir una opción. Tenemos que elegir una opción. Los sillones sería, a ver, cada sillón, ¿cuánto está? Los sillones 2.700. 10 por 2.700. Nos da un total de 27.000. 27.000. Ahí está. Y finalmente tenemos los reposteros. ¿Cuántos reposteros son? 3. ¿Por cuánto? ¿Cuánto repostero? ¿Cuánto vale el repostero? El repostero vale 3.000. Entonces nos hace un total de 9.000. ¡Ahí nomás! Ya, a ver, ya está la clave ya. Ya está la clave. Bueno, la mejor decisión hubiera sido fabricar sillones, porque con sillones yo obtengo 27.000. Pero este cabezón dice acá, decidió fabricar los reposteros. Eso es pésima decisión, pero es la decisión de él. Entonces, lo que no fabricó fue mesas y sillones. Repito, lo que no fabricó fue mesas, ¿ya? A ver, un ratito. Tenemos que quitar esa rayita. A ver. Ayúdame. Tú que has hecho eso, solo retrocede. Seguramente fue un lapsus. ¿Ya? Pura, pues. Caramba. Ya ni siquiera sabemos salsa. Espérate, un ratito. Mira todo el tiempo que estamos perdiendo por tu gracia. Ay, Dios. Ya, ahora sí. Ya está. Ya está.
Ya, a ver, hagan una línea en la pantalla. ¿Ya está? Ya. Entonces, tengo mesas por 12.500, que es lo que he descartado, y sillones, sillones por 27.000. Lo estoy haciendo como para que todos lo entiendan, ¿ya? Entonces, eso es lo que he descartado. ¿Cuál es la de mayor valor? Ah, la de mayor valor son los sillones. Entonces, el sillón es la clave. Profe, no hay. Pero el sillón equivale ¿a cuánto? A 2.700. Por lo tanto, la alternativa es beso. Ya está. ¿Entendido? ¿Esa pregunta está entendida? ¿Sí? Ahí está. Con eso entonces corregimos. Listo, listo, listo. Vamos. La siguiente. Bueno, esta ya sabíamos. La clave es método. Siguiente. Anoten por favor 3 avión, no te olvides para que mandes el chat al final. Aquí tenemos una preguntita de admisión. Julio sostiene que la corrupción eleva el crecimiento económico. A ver un ratito. Ya. Julio sostiene que la corrupción eleva el crecimiento económico. Ya, esa es una afirmación, pero que es cierta para todos. No tiene nada de no tiene nada de opinión. Sigo, en cambio, Pedro plantea que se debe elevar drásticamente la penalidad para los corruptos. Esa sí es una opinión. Carlos señala que ello afecta de manera negativa la eficiencia económica. ¿Ya? Ello afecta de manera negativa la eficiencia económica. ¿Listo? Claro, eso es una afirmación. Afirmación que sería positiva porque todos estamos de acuerdo que la corrupción afecta negativamente a la eficiencia. Y finalmente José nos da una opinión acerca de cómo debería combatirse. Ahí dice, ¿no? Dicho fenómeno se debería combatir, o sea, es mi opinión, ¿ya? Acerca de eso. Muy bien. Teniendo en cuenta lo que es y lo que debe ser, pregunta, ¿cuáles serán positivos entre estas preguntas? Las de color amarillo, o sea, Julio y Carlos. 4 dedos. ¿Dudas ahí? No se olviden que cuando hay una expresión de una afirmación cierta para todos, es positiva. ¿Ya? Es positiva. Sigo. Esta de acá está sencilla. La número 5. ¿Cuál es el problema económico que se debe resolver? La escasez. Jimena, solamente ve un cuadro y son datos. Pregunta, como son datos, habla. Eso será economía descriptiva. No hay opiniones. Siguiente. La actividad económica de un país está estrechamente relacionada con las medidas de política que en este campo puede adoptar un gobierno, con la intención de crear condiciones propicias para el desenvolvimiento de dicha actividad. Ahí está. Cada uno de esos que vendría a ser, ¿qué está buscando? Equilibrio externo, baja inflación, ¿qué está buscando ahí? Vamos. No importa, falla, no importa, no importa, falla, lo importante es que cada uno participe. A ver, José nos dice que es avión. Viviana nos dice que es beso. ¿Nada?
Bien, pero la respuesta prácticamente te la está dando. Mira, ¿por qué? Disciplina fiscal es no gastar más de lo que tienes. Equilibrio, bajo nivel de inflación, o sea, no desequilibrarte en el nivel de precios, y nivel sostenible de deuda externa, o sea, una cantidad de deuda que se pueda pagar. No te das cuenta que todo eso es estabilidad, pero a nivel de todo el país es una estabilidad que macroeconómica. Muy bien, muy bien. ¿Ves? 8. A ver ahí, ¿es micro o es macro? ¿Es micro o es macro? Obviamente estamos hablando del país, macroeconomía, ¿no? La cantidad de exportación del Perú. Avión. 9. Profe, siento que esa pregunta la he visto. Sí, esta es una pregunta de simulacro. En una empresa textil ubicada en el distrito de Ate, un ingeniero está diseñando un artefacto que le va a permitir elevar la productividad en la fabricación de ropa. Ah, o sea, ¿es el qué producir, el cómo producir o el para quién producir? La utilización de una máquina. Ah, perfecto, el cómo producir. Listo. Yulisa, estamos en la 9, Yulisa. 10. ¿Cómo se llama el mayor sacrificio que hago cuando elijo algo? Aplico el costo de oportunidad. Felicitaciones a todos los que lograron 10 éxitos. 9, 8 también. Hay que esforzarnos un poquito más. Debajo de 5 éxitos, un poquito más de tiempo en tu preparación, pero igual se va a lograr. No entendí ni miércoles. Ah, tranquilo. O sea, Marcos no se va a ir. Ahí siempre va a estar. Excelente, chicos. Cortamos para empezar con lo que es cívica. Me parece que ahora sí ya están todos. Ya están todos presentes. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguien tiene las claves para votarlas al chat? ¿Alguien tiene las claves para que la votes al chat? 1, 2, 3, 4, así. De esa manera. Ahí está. Bueno, esa es una forma de Pedro. A ver, otra forma sería poniéndole números, ¿no? Ya, poco a poco, poco a poco. Esta es la primera clase y yo creo que poco a poco nos vamos a ir acostumbrando, ¿ya? Poco a poco. Ya, listo. Gracias, Pedrito. Empecemos. A ver. Vamos ahora a proyectar otro. Vamos a proyectar la siguiente diapositiva. Un ratito. Ya, ya le encontré. Oye, Ahí está. Ya. ¿Por qué no carga? Qué raro. Ah, ya tengo la casa. ¿Listo? A ver, chicos, ¿se ve la pantalla? Ahí, ya, correcto, correcto. Un ratito, un ratito. No tengo el audífono colocado de Jesús, por eso que tal vez no escucho. Jesús, ¿me has puesto como hospedador? Hola, profesor. No, yo soy el anfitrión, profe. Ah, ya. Entonces, ¿puedes apagarlo tú, porfa? Sí, yo los apago, solamente que le estoy escribiendo de que no estén Ya. conectando su micrófono.
Ya, lo que pasa es que estoy con el audífono ahí, no me lo he puesto, así que por eso estoy hablando nada más. ¿Ya? Ya, Perfecto, gracias. Gracias, perfecto. Jesús. Listo. A ver, vamos a desarrollar esta partecita, este tema que es básico, pero para ello yo necesito que ustedes cuenten. ¿Se acuerdan que les dije hace un rato que el curso se basa en la enseñanza de la educación cívica? El curso se basa en la enseñanza de la educación cívica, ¿ok? Entonces, necesito que ustedes tengan una constitución. La constitución política para mí me va a permitir eh, comprender el curso. Yo necesito, a ver, un ratito, voy a, ahí está. Voy a poner en el chat, voy a poner en el chat los enlaces para que tú puedas descargar la constitución política, que es lo que vamos a desarrollar todas estas semanas, porque educación cívica es la enseñanza de la constitución. ¿Ya? Primero, muchas constituciones existen en la web, pero la gran mayoría están desactualizadas, porque siempre hay cambios. El año pasado existió cambios de la Constitución. Y es más, este próximo año con el futuro referéndum, que ya creo que todos ustedes saben que va a haber, también implica nuevos cambios. Entonces, si tú quieres tener una Constitución actualizada, o sea, que constantemente esté actualizada, la puedes descargar en PDF de este enlace que te voy a poner. ¿Ya? ¿Listo? La puedes descargar de un ratito, un ratito, un ratito. Ya, ahora sí. Ya, aquí está. Está en la página del Congreso. Y esta es la Constitución actualizada en PDF. Está en la página del Congreso. Si tú entras en ese enlace, ahí también puedes descargar, atención con los alumnos más antiguos, que quieren explorar más a fondo, ahí también tienes el reglamento del Congreso. ¿Ok? El reglamento del Congreso. Pero en esta constitución está actualizada porque ahí, por ejemplo, ya no nos habla del Consejo Nacional de la Magistratura. Ya nos habla de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo. Ya nos habla de la Junta Nacional de Justicia. Ahora, eso es para los chicos que ahorita tienen PC, tienen computadora. Pero en cambio, vamos a suponer que tú quieres hacer la constitución de bolsillo, o sea, llevarla en tu celular. Te contaré que hay un aplicativo. El aplicativo es la constitución política, no requiere, repito, no requiere de internet, tan solo para instalarlo. Y siempre de vez en cuando prende tu Wi-Fi para poder actualizarlo. Lo hermoso de este aplicativo es que no requiere internet y se actualiza como tu WhatsApp. Y lo más bonito, que tú pones lupita y te busca el artículo específico. Ahí está. Lo acabo de mandar. Pero no dice el aplicativo sirve, lamentablemente recién uno se entera. Ya, ahí está. Entonces, para todos los gustos, para los que quieren tener en su PC la constitución actualizada, que incluso un PDF muy bonito, ¿ah? Porque está organizado, visual, incluso hasta se puede hojear, es muy bonito. Y el aplicativo, pues que ese aplicativo es el mejor aplicativo, solo que tiene un pequeño problema. Solamente funciona para celulares Android. Los que tienen iPhone, caballero, su PDF del Congreso, no te queda de otra, porque si no tendrías que pagar. Entonces es gratis, los dos son gratis y ahí tienes una mejor constitución con el dolor de los viejos de que ellos estaban acostumbrados a tener constituciones en físico. Sí, pero la constitución en físico no se actualiza.
Empezamos. Por ejemplo, en una constitución tú vas a encontrar que los policías pueden votar y en otra constitución los policías no pueden votar. Entonces tú dices, cuál es la verdadera? ¿Me entiendes? En una constitución se permite la reelección de congresistas y en otra no. Esa sí está más fresca, ¿no? Y así. Y ahora, con el referendo del próximo año, también será modificado. Muy bien. Entonces, ahí está. Esperemos que ingreses antes de que se haga esa modificatoria. Obviamente que sí. ¿Ya? Listo. Entonces, ese es el único libro que yo necesito para desarrollar todo lo que tengo. Entonces, tienen 10 segundos, no, 20 segundos, mientras cuadro mi separata, mi diapositiva, para que te descargues uno de esos dos. Yo te sugiero, si estás trabajando con PC, descárgate el PDF. Porque voy a pedirte, por ejemplo, te diré, a ver, Pedro Martín, hazme un copia-pega del artículo tal. Y así. De esa manera vamos a trabajar. ¿Entendido? Listo, vamos, 20 segundos. Ya está Claudia, esa Claudia recontra veloz. Muy bien. Listo, listo. Muy bien, José. Vamos, los demás. Los demás. Todo el curso está en la Constitución. No existe el libro, ¿no? No el libro de la PRE, no existe el libro de cívica. El curso está en la Constitución, no te das bolas. Es más, últimamente todos los exámenes de admisión son literales como viene en la Constitución. Yo, mis solucionarios de economía y cívica, te contaré, para los que no me conocen, siempre lo transmito cada vez que hay examen de admisión, 2 veces al año viajo. Normalmente me voy a Piura, me voy a Tumbes, ese año sí se me fregó todos mis vuelos. Iba a irme a la fiesta de San Juan, iba a irme a Piura otra vez nuevamente, me encantan las playas de órganos. Y desde ahí transmito mi solucionario. Y cuando es cívica, es tan sencillo que, por ejemplo, digo, muchachos, llegó el solucionario de cívica, artículo 14, artículo 18, artículo 24 y el artículo 2, inciso 24, literal C. Nos vemos, cuídense, ya está. Ahí está, ese es el solucionario. En el caso de cívica, todas las respuestas están en la Constitución. Listo. Bien, empecemos entonces. Bien, la educación cívica, el primer tema es las normas. Voy a correr rápido con esta parte para que puedas entender y así desarrollar un poquito más. Nosotros como seres humanos necesitamos una organización, porque siempre van a haber esos vacíos, esos huequitos. Te cuento, cuando tú empezaste con la clase, tenías que tantear cómo es la población que está a tu alrededor. Por ejemplo, te cuento, hay profesores que su clase la hacen todo en doble sentido. Entonces, hay alumnos que están acostumbrados a eso y se acomodan a esa clase. Por eso en el chat, ¿no? Hay profesores que todo te hablan en juego, ¿no? Tu ex. Es una forma, ¿no? Es la forma que tienen ellos. Entonces tú también comienzas a poner tus letras, no mi ex, no, no me quiere, etc. Cada reacción que tú tienes es en base a la organización que ves. Por ejemplo, un alumnito hizo un trazo en la pantalla y automáticamente lo inhabilité. Entonces, ¿qué detectas ahí? Que al profesor no le gusta que estén haciendo ese tipo de cosas. Si tú te percatas, en ningún momento de estas más de 2 horas que estás conmigo, yo he hecho una broma de doble sentido. Tampoco me hago el payaso. Tampoco soy ese tipo de profe que también he visto, ¿ya? Que son reflexivos, tú puedes estudiar, vengan, esos profes que son coach, ¿no? O sea, que te adiestran, que te dicen lo mejor de la vida, los segundos padres, que también es una forma, ¿no? Pero tú también sigues eso. Las normas son las reglas que tú vas a ir aprendiendo a cómo comportarte y vas a reaccionar de acuerdo a las personas que te rodean. Entonces tú te vas acomodando al profesor que te toque. Vas reaccionando de acuerdo a cómo es
el ambiente social en el que tú recibes. A ver, las normas son reglas de conducta que van a modificar nuestro comportamiento. Sí, somos animales sociales, como decía Aristóteles, y este comportamiento se va a ir modificando, ¿ya? Desde que nosotros nacemos. ¿Por qué? Porque desde que tú naces se te van aplicando reglas. ¿Y quiénes son los culpables de tus primeras reglas? Tus padres. Por ejemplo, tu padre te comienza a ponerte la regla del alimento. ¿Sabes qué? Estas 4 veces vas a ser alimentado y a tales horas. Entonces ya te va poniendo esas reglas y tu cuerpo ya se va acostumbrando a esos horarios de comida. Y también te está diciendo, hey, ya son las 9, a dormir, ¿no? Y tú como ser vivo, libre, comienzas a llorar, no, a mí me da la gana de estar despierto en la noche y dormir en el día. Pero te das cuenta que tus padres te obligan a dormir en la noche. Entonces aparece una primera regla de los padres. ¿Entendido? Estas reglas, aunque tú no lo creas, permiten el funcionamiento de una sociedad. Yo créeme, mire, en tantos años que tengo de experiencia en eso de la docencia, lo primero que he logrado aprender es que al alumno no le puedes poner el conocimiento de frente. Al alumno tienes que ponerle las reglas primero. ¿Por qué? Porque es un grupo social el cual tú vas a entrar y tienes seres humanos que van a interactuar contigo. Si tienes seres humanos que van a interactuar contigo, ya vamos a tener que poner las normas. Leonardo Díaz, tienes tu micro activado, ¿no? Leonardo, ya, gracias, gracias. Listo. Entonces, estas reglas para mí son importantes, ¿ya? Para poder, estas reglas para mí son importantes para poder organizarme. Igual cuando estás con tu pareja. Los primeros días tienes que poner reglas. Tienes que llegar temprano a la cita. Hey, un ratito, deja de tocarme esa parte. Hey, un ratito, frente a mis padres no. Estamos. También cuando estás con tus amigos. Un ratito, espérate. No podemos beber. Hey, no, no. Licor no. No, droga no. ¿Me entiendes? Tú pones tus propias reglas. Porque la interacción se basa en eso. Sigo. Las características de las normas son generales porque se supone que son para todo miembro de la sociedad, o sea, son para todos. Hipotética significa que se supone que van a ser respetadas. ¿Estamos? Tienen finalidades, claro, el ordenamiento social. Son espaciales, cuidado con eso. Funcionan en determinados espacios y tiempos. O sea, yo no puedo decir que las normas sociales en el Perú van a ser iguales a cualquier tipo de otra sociedad en el mundo. En el caso de las normas que da el Estado, para que sean vigentes tienen que estar publicadas en el diario peruano. Interesante, ¿no? En cambio, una norma social, no, pues la tienes que hacer respetar a alguien. Sigo. Tenemos este primer problema que es el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que tiene este ser humano aquí en su cerebrito, mira, vamos a analizar su cerebro, para decidir ir por uno u otro camino. O sea, o hago caso de la norma o no la hago. No le metas religión, por favor. ¿Eh? El libre albedrío también tiene una interpretación religiosa. El libre albedrío es o cumplo la norma o no la cumplo. Y si no la cumplo, también tengo que tener la convicción de ser responsable con las sanciones que se me apliquen. Si yo, vamos a suponer, no presento tal cosa que Jesús me ha pedido y Jesús menciona, por si acaso, no se les va a cumplir con esto, se les va a sancionar con esto. Entonces, está en mi decisión cumplirlo o no. Si yo digo, está bien, lo voy a cumplir, es mi decisión. Y si digo que no, también. Pero, ¿qué tengo que asumir? Las sanciones que implica el no cumplir una norma. Ahí está el libre albedrío. Las clases de normas. Tenemos las normas sociales, en este caso, las que regulan las relaciones interpersonales entre una y otra persona, ¿ya? Pero esto ya recuerda que depende de la sociedad. No es lo mismo
las normas de tu sociedad familiar, las normas que tienes con tus amigos, las normas que tienes con tu pareja, las normas que tienes en la academia, las normas que tienes en el trabajo, son distintas las normas. Entonces la sociedad va cambiando y también va cambiando tus normas. Y el no cumplir con esas normas van a generar algo conocido como rechazo social. Por ejemplo, esta imagen te lo dice todo, ¿no? Esta imagen eh, te dice que hay sociedades, por ejemplo el Esquimal, en donde el saludo es de esta manera. Hay sociedades en donde el saludo, pues, es un apretón de manos. Hay sociedades en donde el saludo es una reverencia, donde el saludo es un abrazo, donde el saludo es un beso. Eso nos indica que la sociedad va, cada sociedad que cambia, entonces también cambian sus normas. ¿Ok? Por ejemplo, después del alimento, la norma social exige que tú digas gracias. Es una norma social que te enseñaron en tu familia, te enseñaron en el colegio. Pero en otras sociedades, por ejemplo en la sociedad árabe, el que te sirvan este alimento y tú estás satisfecho, no tienes que decir gracias, tienes que eruptar. El erupto manifiesta que la comida está deliciosa y, bueno, es complaciente para la persona que te ha servido, ¿no?, la comida. Pero si tú haces eso aquí, o sea, le haces un erupto a tu mamá agradeciéndole lo que te ha servido, pues la reacción es diferente, ¿sí o no? Ya que en el erupto es nuestra norma social considerarla más bien como una falta de respeto. Entonces creo que con esto ya está entendido que la norma social depende del grupo. Y también depende del tiempo, ¿eh? Depende del tiempo, depende de la edad. Por ejemplo, aquí tengo una situación de limpieza, ¿no? ¿Cómo me limpio durante el estado de emergencia? ¿Cómo lo hago ya en la sociedad occidental, en la sociedad, imagínate la India, ¿no? La India. Aquí estamos hablando de que hay dos tipos de formas, ¿no? Ellos utilizan el agua y el jabón y nosotros utilizamos el papel. Son dos formas diferentes. También tenemos la sociedad de la academia, ¿no? Tú que eres de una academia y has estado en alguna academia, sabes qué es este grupo de personas, que ya pues por sus rostros dices, aguanta, estos no son escolares. Entonces, de repente, en este grupo aparece por ahí, imagínate, tú eres el primerizo y aprendes tu primera norma social, ¿no? Comienzas a escuchar frases que nunca en el colegio habías escuchado. Comienzas a analizar y dices, ¿qué tienen estos chicos? O sea, ¿qué significan estas frases? Y cada uno de ustedes poco a poco se va aclimatando al grupo. ¿Me entiendes? Yo tampoco no sabía, ¿no? De repente yo hacía un ejercicio y por ahí escuchaba este término, ¿no? Después hacía una pregunta con premio y decían, agua, Dios mío, ¿estará con sed? Entonces es una norma social el entender el comportamiento de este grupo. Ahora, oye, cuidado, ¿ah? No vayas a pensar que esto continúa en la universidad. En la universidad, doctor, ¿puede operar a ver, el practicante de medicina? No, no vas a hacer, sí, 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 no vas a hacer eso. Te verían raro, rechazo social. Ah, ¿me entiendes? Y ahora, ya esto ya cambió, eso es la educación presencial. Ahora hablemos de la educación virtual. Por ejemplo, te percatas que cada rato lo veo, aparece esto, ¿no? Esto vuelve a aparecer, y es una norma social que ustedes tienen. Es una regla que da el grupo, que obviamente yo no pertenezco a tu generación, tú eres la generación Z, yo soy la generación X, entonces tú tienes normas sociales que poco a poco trato de entender. ¿Te imaginas que para mí fue un reto, lo voy a poner en el chat, entender esto? Me costó bastante, ¿eh? Pero logré entenderlo. O sea, los chicos, profe, profe, profe. O sea,
no es mi norma social, porque yo te triplico la edad, hasta un poco más. Entonces, esa no es mi norma social. Es la norma social entre ustedes. ¿Me entiendes? Después una chica me dice, profe, ¿qué tienes? ¿Ya? Entonces, cada uno, y está bien, no tiene nada de malo, ¿ya? Eso es parte del adolescente. Yo le diría mal si más bien entro a un salón de academia virtual y no veo que hacen esto de acá, ¿no? Y pensar que cuando yo por primera vez lo vi esto, yo pensé que era la demanda, ¿no? Que me estaban preguntando por la demanda. Bueno, ya, seguimos. Entonces, vamos a el otro tipo de normas, las normas morales. Las normas morales ya tienen que ver con eso que se te inculca desde muy pequeño, el discernimiento. El discernimiento entre lo bueno y lo malo. Repito, el discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Ya? A ver, un ratito voy a poner silencio, ¿ya? Ya, ahora sí, ya está. Bien, entonces, la moral es eso que te inculcan tus padres para hacerte entender qué está bien y qué está mal. Y es una de las primeras normas que te van proporcionando. Los padres son los formadores de tu moral. ¿Estamos? Bueno, ya poco a poco después, con tu profesor de filosofía, estudias la ética. Y tú sabes que la ética es esa disciplina que estudia la moral. Y la moral es el entendimiento de qué acto es considerado valorativamente como bueno o malo. Por ejemplo, si la familia es el elemento fundamental de la sociedad para formar nuestra moral, es la familia la que va a tener el discernimiento de decir esto está bien y esto está mal. ¿Y cómo empieza la familia? Diciéndote así, ¿no? Oye, cuando tú eras pequeñito, ¿no? Jorgito, deje eso. Mamá, ¿pero qué tiene? Está mal, no hagas eso. Jorgito, qué lindo hijo que eres, qué bien, lo estás haciendo. Entonces, tu cerebro está comenzando a razonar, cada vez que hago esto está mal y el otro está bien, porque tú naces amoral, acuérdate. Ahora, no confundas lo que es la moral con la práctica moral. Por ejemplo, todos ustedes, que los que me están escuchando, saben cuál es la columna donde está lo bueno y cuál es la columna donde está lo malo. ¿Me entiendes? No creo que haya alguien que no sepa eso, a menos que haya una persona con retardo mental, ¿no? Problemas de esquizofrenia, no sé. Pero todos entienden cuál es la columna de lo bueno y cuál es la columna de lo malo. El asunto es la práctica moral, porque se te obliga a que tú hagas siempre lo bueno. ¿Estamos? Y si haces lo malo, obviamente eres sancionado a nivel individual, rechazado, incluso hay una represión. Tanto te han dicho que es malo hacerlo, que ya lo has generado como algo terrible, te sientes mal. Por ejemplo, la masturbación en un adolescente. Tantas veces te han dicho que es malo, ¿ya? Y que es terrible, que es horrible, que eso es malo, muy malo, que el adolescente crece con esa vergüenza sexual hacia su cuerpo, ¿no? Si alguna vez lo hizo, uy, Dios mío, ¿por qué hice eso? ¿No? Me siento mal, mamá, quería contarte algo que hice hoy día. Entonces, esa, esa práctica moral nos obliga siempre a hacer lo bueno y nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque nos acordamos nuestros primeros momentos de vida en que teníamos el espaldarazo de padre, de la madre, que te decía, felicitaciones, hijo, estás haciéndolo muy bien. Tú te sentías contento, ¿no? Ahora, ¿el violador sexual tendrá moral? ¿Un homicida tendrá moral? Obvio que sí. ¿Tiene moral por qué? Porque él entiende que lo que está haciendo está mal. El violador sexual entiende que lo que está haciendo está mal. El homicida entiende que lo que está haciendo está mal. Sí, pero lo hace. Entonces no tiene la práctica moral de la sociedad. O sea, no hace lo bueno, sino hace lo malo. Y eso ya repercute porque no tiene ninguna represión a nivel de conciencia. No hay represión en él.
O sea, hay personas que están acostumbradas a mentir, a engañar, a ser egoístas porque nunca han encontrado ninguna represión a través de los años de ese tipo de actos. Después tenemos las normas religiosas, que esas ya, bueno, son muy subjetivas. Primero tienes que tener una religión, tener fe. Y, por ejemplo, unas normas de la religión católica son estas, ¿no? Los 10 mandamientos. Ahora, cuando tú dices, no matarás, no robarás, cometerás adulterio. Ah, oh, profe, sí, obviamente esto es religioso. No ingerirás bebidas alcohólicas. ¿Qué, profesor? Eso no dice. ¿En qué parte dice eso? Solo comerás en los momentos establecidos. ¿Qué? No te adornarás, ni usarás costosas vestimentas. No puedes usar perfumes. Nunca te sentarás en un lugar más alto que otros. No participarás en diversiones. Profe, no, no, ¿qué está pasando? Ah, es porque así como cambiamos de sociedad hace un rato, también podemos cambiar de qué? Podemos cambiar de religión. ¿Me entiendes? Entonces, ya es otra religión, es otra fe, es otra creencia. Siguiente. Y aquí quiero llegar a las normas jurídicas. Las normas jurídicas son las que establece el Estado peruano. Y esta es una norma jurídica, por ejemplo. Esta de acá es una norma jurídica. La norma jurídica, a diferencia de las demás normas, sí están establecidas, tienen carácter de ser obligatorias y hay una sanción específica para el que no la cumple. ¿Ok? Características especiales se originan en el Estado, imponen su cumplimiento, hay coerción, que significa que la mayoría lo cumple no por represión, sino por miedo. Miedo. ¿Por qué el delincuente no roba? Ah, por miedo. ¿Miedo a qué? A la coacción, el castigo. Profe, entonces, ¿por qué hay delincuentes que roban? Ah, porque no ven la cárcel como un castigo. Hay algunos delincuentes que ven la cárcel como premio, como centro de aprendizaje. Es más, delincuente que se respeta entre ellos tienen que haber estado en la cárcel. Es sinónimo de estatus. ¿Ya? Delincuente que, caramba, minimizado, a ese ni siquiera ha estado arrestado. Nunca lo arrestaron. Entonces, si tú ves la realidad de las sanciones así, no tienes ningún tipo de miedo. No tienes ningún tipo de temor. Entonces, la coacción, que es el castigo, es lo que genera el miedo. Pero si tú no lo ves como castigo, no vas a tener miedo. ¿Me entiendes? Yo y tus padres, no tú también, nadie le agradaría estar nunca en la cárcel. Por eso es que yo tengo ese miedo y no cometo ciertos delitos. ¿Me entiendes? Imagínate, no sé, a ver por aquí, elegimos a quién, a, a ver, a Wilmer. A Wilmer ya le pregunté. A ver, ¿a quién? A Claudia. Claudia. Claudia, ¿estás ahí? Claudia, ¿estás ahí? Claudia. Claudia. Claudia, te voy a hacer una pregunta, por favor. Si sientes que viola tu intimidad, puedes mentir. No te preocupes. Claudia Flores, ¿qué pasaría? Yo sé que eres una excelente estudiante. Si un grupo de chicos te contacta por WhatsApp y te dice que te necesita para que reemplaces en el examen de admisión a una universidad en provincia, a una chica que es muy parecida a ti y te van a ofrecer $1.000 a una universidad de la selva, ponte. Claudia, ¿aceptarías o no? Ah, mira, las normas morales están entrando ahorita, Claudia. ¿Ya? ¿Aceptarías o no? Son $1.000, ¿ah? Mil billetes gringos. Bueno, Claudia ahorita está en una duda, ¿no? ¿Qué hago? ¿Acepto o no acepto? Y pregunta, ¿y qué pasaría, Claudia, si los chicos te dicen, pero es una travesura, tómalo como una experiencia? ¿Quién no ha tigreado alguna vez? ¿Ya? ¿Quién no ha reemplazado en un examen? Total, de paso te das $1.000. ¿Tú qué dices? Claudia, ¿estás ahí o te has ido? ¿Qué pasó, Claudia? ¿O estás pensándolo? Claudia,
Ah, ya. No lo aceptarías. Y si te atrapan, Claudia tiene miedo. Si te atrapan, estarías cometiendo un delito. ¿O tú crees que es una malcriadez? ¿O tú crees que los de la comisión de admisión te van a decir, oye, Claudia, es que eres una pillina, Claudia, así que ya no vas a venir acá, no que te queremos ver. ¿Tú crees que va a ser eso o es un delito? Es un delito. Es un delito contra la fe pública, ¿correcto? Y vas a tener se te va a procesar. Ok, delito contra la fe pública. Entonces, si Claudia tiene miedo, porque Claudia no tiene ningún antecedente penal, entonces esa le obliga a responder no. Entonces, ahí está la coerción que ha hecho que Claudia diga que no. ¿Ya? Ya es delito, profe. Ay, si no lo fuera, no habría coacción, no habría sanción. Claudia, tu mejor amiga, no hay sanción y te va a pagar el pasaje. Claudia diría, vamos, pues vamos. ¿Me entiendes? Entonces, la coacción es lo que genera ese miedo. Punto. Después, todas las normas jurídicas van a estar jerarquizadas en algo llamado pirámide de Kelsen. Repito, van a estar jerarquizadas en algo llamado pirámide de Kelsen. Pero antes de continuar, un cuadro resumen para aquel que se ha perdido un poquito. Las normas van a tener esta estructura. A ver, chicos, este cuadrito sí es el único que no está dentro de la separata que les he mandado. ¿Puedes tomarle una captura, por favor? ¿Puedes tomarle una captura? Tú me avisas cuando ya está. Es el resumen de las normas, de dónde provienen y la sanción. A ver, vamos chicos, un esfuerzo más, un esfuerzo más. Nadie ha dicho que prepararse fácil. Ya está, listo. Muy bien, seguimos, seguimos. A ver, un poquito de calentamiento, ¿te parece? Un poquito de calentamiento, porque te veo un poco frío. Hay que calentar, vamos, estiramiento. San Marcos 96. Vamos, vamos. Coactivamente, ¿estás segura, Rosario? Coactivamente, coactivamente es con sanción. O sea, todos necesitan ser sancionados para entender. O sea, todos tienen que ir a la cárcel para entender. A ver, Wilmer, Joaquín, ¿pero qué te dije hace un ratito? Que sirve para ordenar. Las normas te organizan. Respuesta, enano. ¿Ok? Bien, sigo. San Marcos 2015. ¿Qué es el libre albedrío? El calentamiento, calentamiento. Va, está muy bien, muy bien. Elegir tu propio destino. Excelente. Muy bien. No nos olvidemos, chicos, que la educación cívica es la enseñanza de la Constitución. El artículo 14 obliga, ya ahora sí, el artículo 14, por favor, obliga a que todos tenemos que llevar educación cívica. Si por ahí algún alumno, o tal vez, imagínate, en alguna academia, alguien pensaba, ¿por qué hay que enseñar educación cívica? Yo no sé por qué, si eso lo enseñaron en el colegio. No, en el colegio te enseñaron civismo. Estamos. Y te mintieron, te pusieron educación cívica ahí. Y es más, algunos, y voy a hacer esta pregunta cruel, nunca llevaron educación cívica en sus colegios. Sin embargo, te pusieron 16 en tus certificados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y al final fue ¿por qué? Ah, ¿por qué? Porque marchaste ese año, ¿sí o no? Tú no querías marchar, pero ese año sí marchaste. Entonces por eso te pusieron 16. ¿Ah? Bien, pero te contaré que es obligatorio. Por eso el certificado de estudios tiene que tener educación cívica. ¿Y qué es la educación cívica? Está de rojo y en el artículo 14. El artículo 14 es todo esto. ¿Qué dice? Dice, la formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución
que es lo que a mí me permite ser profesor, ¿ya? Yo no sé más cosas. Hay muchos, hasta profesores que me han dicho, oye, tú sabes esto de la sentencia. Oye, yo no soy abogado. Pero que tú no dictas cívica. Ya, pero cívica es constitución. Dime algo que quieras saber de la constitución y te lo digo. ¿Estamos? Bien, entonces, son obligatorias. El Estado obliga a la enseñanza de la educación cívica en todo el proceso educativo. Militar también. Quiere decir que los que se preparan para policías, fuerzas armadas, también les viene cívica. Otro detalle, el artículo 51, importantísimo. La norma jurídica más importante es la Constitución política. Y eso justo quería explicarte. La pirámide de Kelsen, le dicen así, una pirámide, por Hans Kelsen, este politólogo, filósofo, jurista, que entendió la pirámide de Kelsen de la siguiente manera. Mírala, por favor, acá está. En donde las de mayor jerarquía se ubicaban en la parte de arriba, siendo la Constitución, las leyes en segundo lugar, los decretos, las resoluciones y las normas de interés particular. Eso de ahí tienes que memorizarlo. Por si acaso ese cuadro lo tienes en tu separata, la que te entregó Jesús. A ver, sabiendo eso, calentamos con una viejita. Ya, ahí está el símbolo de la papayita. ¿Cuál sería? ¿En qué norma jurídica señala la estructura del Estado? Facilita. La Constitución política. ¿Sabes cuándo es tranca? A ver, ¿y en qué parte de la Constitución se encuentra? Ahí recién se vuelve tranca. Ahí San Marcos, ahí ese profe entra a su lado sádico, ¿no? ¿En qué parte de la Constitución se encuentra la estructura del Estado? A ver, los bravos, los antiguos, los que quieren esos 80 puntos, en la parte, lo pongo en el chat, orgánica, en esa parte de la Constitución. Ya que la Constitución tiene dos partes. Tiene una parte orgánica y una parte dogmática. ¿Ya? La parte dogmática está ahí todos los derechos humanos. La parte orgánica está la organización del Estado. Ya, pero esa pregunta ya es más fuerte, pero también la vamos a hacer. Muy bien. Otra pregunta, papayita. Ayúdame. El artículo 1 de la Constitución, que mínimo te lo tienes que saber de memoria, el 1 de los 206 que hay, ¿qué nos dice? Que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de, correcto, de la persona y su respeto a su dignidad. Este es más papayita, este es el hijo de las papayitas. Ya, habla. Correcto, muy bien, el diario El Peruano. Sigo. Uy, ahora sí son para pensar. En el caso de los tratados, a ver, dice, los principales procesos diplomáticos que se utilizan para resolver conflictos serían pues unas normas jurídicas llamadas tratados y protocolos, entendiendo que el protocolo es el arreglo de un conflicto anterior. ¿Ya? No te olvides. Esta es una pregunta del año 87. Me encanta esta pregunta porque con esto desnudas al alumno en su nivel sobre cívica. A ver, la 7. Última pregunta, ya no respondo más. Última pregunta, ya no respondo más. A ver, ¿cuál es? Ordenanza, decreto ley, decreto de alcaldía, dictámenes o edicto municipal. Bien. Aquí van a tener la respuesta de esta forma. El carácter legal. Y de todas estas, la única que tiene rango legal es la ordenanza. ¿Ok? La ordenanza. Entonces la clave es avión. Estamos. No te olvides, hay 5 rangos. Constitucional, la pirámide de Kelsen, ¿no? Legal, decretos, resoluciones y normas de interés particular. La más importante, la constitución política, que constituye la Carta Magna,
No te olvides, parte orgánica y parte dogmática. El otro es un saludo y el otro es lo final. Orgánica, estructura del Estado. Dogmática, los derechos, las garantías. Aquí está la estructura de toda la Constitución. La Constitución es rara, termina siempre en 666. Tiene 6 títulos, 26 capítulos y 206 artículos. No lo sé por qué. Toda reforma constitucional, claro que sí, la Constitución tiene la capacidad de ser reformada. Está en su último artículo. Y es más, se va a reformar el próximo año. Se va a cambiar una partecita, un artículo. En el mismo rango están, número 2, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las leyes constitucionales. Número 2, tengo el rango legal. Aquí están todas las que son consideradas leyes. Voy a enfocarme, uno, en los tratados, pero que no tengan que ver con los derechos humanos. Las leyes orgánicas regulan el funcionamiento de las entidades del Estado. Todo esto está en tu separata, por si acaso. La ley creada por el Congreso, la resolución legislativa, es un permiso que da el Congreso. El reglamento del Congreso, norma que regula el funcionamiento del Congreso. Y estas dos son interesantes. Las hace el presidente de la República, pero el presidente de la República no tiene poder para crear una ley. Lo que hace el presidente de la República es solicitar el permiso para crear una ley. Ese permiso para crear una ley se da a través del decreto legislativo. Repito, ese permiso para crear una ley se da a través de un decreto legislativo. Y últimamente está de moda los decretos de urgencia, ¿no? Cada rato dirás decreto de urgencia de Vizcarra, decreto de urgencia de Vizcarra. Los decretos de urgencia las hace el presidente, obviamente, que tienen rango de ley, pero el Congreso podría anularlas también. ¿Cuándo es un decreto de urgencia? Cuando es una medida excepcional que afecta de manera económica y financiera al país. Por ejemplo, el año pasado, te acordarás, nadie pensaba en el COVID, nadie pensaba en el coronavirus. Por lo tanto, cuando se elaboró el presupuesto del año 2020, no se tenía consideración para nada. Recién ese año se ha tenido que modificar porque la economía ha sido afectada. Pregunta, el presidente de la República entonces, ¿cómo hará normas para generar un bienestar económico de la población? ¿A través de qué? A través de decretos de urgencia. ¿Ok? Después tenemos las normas regionales, las ordenanzas municipales también son leyes y los decretos leyes que son gobiernos de facto. ¿Qué es un gobierno de facto? Un gobierno usurpador del poder. ¿Ok? A ver, por ejemplo, ahí tengo un tratado que no tiene que ver con derechos humanos. Después tengo una ley orgánica que regula el funcionamiento, en este caso del BCR. Tengo una ley común y corriente que sale publicada en el peruano, lo elabora el Congreso, la ley de protección de bienestar animal, por ejemplo. Tengo un permiso del Congreso, una resolución legislativa. Tengo un decreto legislativo, también está ahí, decreto legislativo, que te dije hace un rato, el permiso que le solicita el presidente al Congreso. Un decreto de urgencia, ahí está el decreto de urgencia, el impacto de las medidas sanitarias, el estado de emergencia sanitario. Sanitario, tiene que hacerse eso para recuperar la economía del país. Un alumno me dijo, profesor, ¿cuándo cree usted que va a ser el examen de admisión? Yo le dije, después del estado de emergencia sanitario. Profe, pero el estado de emergencia, bueno, algunos dicen que acabará este mes. No, te estás equivocando con el estado de emergencia. El estado de emergencia sanitario es otra cosa. El estado de emergencia sanitario se ha extendido de junio hasta septiembre. Hasta septiembre hay condiciones obligatorias sanitarias que van a modificar la prestación de servicios económicos. ¿Me entiendes? Y uno de ellos es la educación. El examen de admisión está metido ahí. Por lo tanto, la San Marcos tiene dos opciones. O una, hacer un examen de admisión después de septiembre, presencialmente, o hacerlo virtual. Pero virtual ya sabes lo que pasaría con el plagio, ¿no? Ahora, ¿por qué la San Marcos no anuncia que va a ser después de septiembre? Bien, la razón de ser es porque después de septiembre no se sabe si se renovará el estado de emergencia sanitaria. ¿Me entiendes? Por eso es que ni San Marcos sabe cuándo va a ser, porque se supone que fue hasta junio y después se puede ser que fue hasta septiembre. ¿Y qué pasaría si el gobierno sale y dice, no, debido al rebrote de casos, el estado de emergencia sanitaria es hasta marzo?
Después de marzo, el estado de emergencia sanitario es hasta julio. Después de julio, estado de emergencia sanitario. Estamos hablando de emergencia sanitaria. No estamos hablando del decreto supremo de estado de emergencia del artículo 137. Son dos cosas diferentes. Por eso es que San Marcos ni siquiera lo sabe, porque no sabe la reacción que va a tener ya el presidente de la República o el nuevo gobierno que vendrá el próximo año, si va a decidir continuar con los estados de emergencia sanitaria. Y, profe, ¿qué implica un estado de emergencia sanitaria? Que no haya aglomeración y que vayan a postular más de 30.000 adolescentes. ¿Hay aglomeración o no? Por supuesto que sí. ¿Estamos? Bien, seguimos. ¿Entendiste eso, Joaquín? No sé si me comprendiste la parte de emergencia sanitaria y por qué es la duda de que puede ser en septiembre, o puede ser en marzo, puede ser en julio del próximo año, etc. La ordenanza tiene rango legal, igual. Aquí tengo un decreto ley, por ejemplo, la de la reforma agraria, ¿no? El famoso golpista. Todos saben que tuvimos una dictadura de Velasco, y en este caso hizo una norma jurídica, pero toda norma jurídica de un golpista es un decreto ley. Bien, pasamos al tercer nivel. El tercer nivel es decretos. Tengo decretos supremos y edictos municipales. Los decretos supremos, por si acaso, todo lo que están mirando en la pantalla es de la separata. El decreto supremo es cuando el presidente de la República reglamenta leyes, ¿ya? Reglamenta leyes, las hace más específicas, las detalla. Los edictos son permisos para cobrar tributos. La municipalidad designa a algunas instituciones para el cobro de tributos. Aquí tenemos entonces el Poder Ejecutivo, por ejemplo, da un decreto supremo. Acá está, este es el famosísimo decreto supremo en donde se disolvió el Congreso. ¿Se acuerdan? Nunca te vayas a olvidar. Decreto Supremo 165-2019 PCM. Acá está. Se disuelve el Congreso. ¿Ya? Profe, ¿y esa de acá qué es? Resolución Suprema. Ah, esta es otra cosa. Acepta renuncia del presidente del Consejo de Ministros. Esa es otra cosa. Resolución Suprema. Ah, es nombran presidente del Consejo de Ministros. Esa es otra cosa. Y ese es el famoso Decreto Supremo número 044-2020. El decreto que hizo el estado de emergencia que hasta ahora estamos viviendo, ¿no? Ya que la cuarentena se levantó parcialmente, pero seguimos con estado de emergencia hasta finales de julio, en teoría. Bien, acá tenemos, por ejemplo, un edicto municipal. Un edicto municipal. Bien, vamos al nivel 4. Tenemos resolución suprema y resolución ministerial. Diferencia entre resolución suprema. Resolución suprema es cuando lleva la firma del ministro de Estado y la firma del presidente de la República. En cambio, la ministerial, está más fácil, es la de un ministro. Viceministerial, viceministro. Y la municipal es una autorización de la municipalidad. A ver, un ejemplito. Mire esta resolución suprema. Lleva la firma del ministro, no sé, no lo veo bien, pero es el ministro de Transporte. Ahí está, esta es la firma del ministro de Transporte. Más la firma, no sé si la conoces, esta es la firma de Ollantumala, cuando era presidente. Cuando un ministro y el presidente firman, a eso se le llama resolución suprema. En cambio, cuando solo lleva la firma del ministro, ya es una resolución ministerial. Ahí tienes las diferencias. Bueno, las normas particulares son las sentencias judiciales, los laudos arbitrales, los contratos, los testamentos, una donación. Profe, ¿por qué le dicen particulares? Porque no interesan a todos, solo interesan a la persona de quien habla la norma. Quiere decir que una sentencia judicial de alimentos solo le interesa al demandante, a la mujer que hizo la demanda de alimentos, y al demandado que tiene que pagar. A mí no me importa, a menos que la demanda me la hayan hecho a mí. Por ejemplo, un contrato de trabajo, ¿ya? Mi contrato de trabajo no te interesa. El contrato le interesa a la empresa y a mi persona. El testamento de tu abuelo no me importa, ¿no? A menos que tu abuelo me haya dejado algo. Entonces, cada una de estas normas son particulares porque son de índole personal, a diferencia de todas las demás normas. Y así hemos terminado. Te paso unos dibujitos, mira. Aquí está una sentencia,
de una demanda de alimentos, una clásica demanda de alimentos. Aquí tengo un laudo arbitral, que es la solución de un conflicto que lo da el Estado, ¿ya? Aquí tengo un contrato de trabajo entre una empresa y un trabajador adolescente, un testamento hológrafo hecho a mano. Ahí está. Punto. A ver, la número 1. Te regalo esta. Menciona en su clase que hay una norma jurídica que constituye una excepción a la característica de la generalidad de la ley. Es decir, se asignan atribuciones al Poder Ejecutivo. ¿Cuál de esas normas es hecha por el presidente de la República porque solicitó facultades? Entonces la clave es, correcto, Viviana, decreto legislativo. Muy bien, espero que les haya gustado la clase. Ya voy a dar por terminada. Ya hemos terminado.